Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con la clave primaria, con el índice de clave primaria en MySQL. Recordemos que el índice de clave primaria solo admite valores únicos en su campo y que una clave primaria se asigna por cada tabla. Para ello vamos a crear unos ejemplos utilizando la base de datos Admon Editorial que ya conocemos, donde hay varias tablas y para esas tablas vamos a crear unos índices de clave primaria. Vamos nuevamente a la presentación y ahora vamos a observar cuáles son los ejemplos que vamos a realizar. El primer ejemplo nos dice adicionar un índice de clave primaria a la tabla sucursales en el campo ID sucursal. Y esta es la forma de ingresar un índice de clave primaria. Esta es la sentencia o la estructura para ingresar un índice, donde nos dice alter table, tenemos que colocar el nombre de nuestra tabla, en este caso serían sucursales, add primary key, entre paréntesis el campo o los campos a los cuales le vamos a asignar la clave primaria, en este caso el campo es ID sucursal. Vamos a nuestra base de datos y como nos dice el ejemplo, tenemos que irnos a la tabla sucursales. Y dentro de la tabla de sucursales, como podemos observar, está el ID sucursal, la dirección, el teléfono, el encargado y la ciudad. Nos dice que debemos asignarle una clave primaria al ID sucursal. ¿Por qué a este campo? Debido a que este campo solo tiene valores únicos. Cada una de las sucursales va a tener un identificador único. Este campo es un campo que cumple con las características de clave primaria. Entonces, ¿cómo hacemos para asignarle al campo ID sucursal la clave primaria? Pues vamos a SQL y dentro de SQL anotamos la estructura que vimos en la presentación. Alter table. Escribimos el nombre de nuestra tabla, que es sucursales. Luego escribimos add primary key, que significa clave principal. Y entre paréntesis anotamos el nombre del campo al cual le vamos a asignar la clave principal. Y en este caso va a ser ID sucursal. Y le damos continuar. Al darle continuar, vamos nuevamente a sucursales, a la tabla de sucursales y vamos a estructura. Como podemos observar en la estructura, en el campo ID sucursal aparece una llave de color amarillo. Esa llave de color amarillo me está identificando como clave primaria de esa tabla. Y si nos vamos a la parte inferior, vamos a ver que dice índices. Damos clic allí y podemos observar que aparece nombre de la clave primary, el tipo, valores únicos, sí, y nos dice columna, a qué columna está asignada esa clave, al ID sucursal. Así es como creamos o asignamos una clave principal, una clave primaria a una tabla de nuestra base de datos. Ahora vamos a ir nuevamente a la presentación y vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice crear una tabla con los siguientes datos. Adicional, insertar un índice de clave primaria al campo ID pedido. Entonces aquí vamos a crear una tabla desde ceros y en el momento en que creamos la tabla asignamos la clave primaria a un campo, mientras que en el ejemplo anterior ya teníamos una tabla. Lo que hicimos fue adicionar un índice a un campo que ya teníamos creado. Para desarrollar ese ejemplo toca realizar la siguiente estructura: create table, el nombre de la tabla, en este caso nuestra tabla se va a llamar pedidos sucursales, va a tener el nombre del campo, el tipo de dato, primary key y el nombre de los campos, que en este caso va a ser ID pedido. Entonces vamos a nuestra base de datos, vamos a SQL y vamos a crear nuestra tabla, create table. Vamos a decirle que la tabla se va a llamar pedidos sucursales. Va a tener el campo ID pedido, que va a ser de tipo varchar. Va a tener una longitud de 4. Luego va el campo ID sucursal, que va a tener de tipo de dato varchar igual de 4. Luego continuamos con el código libro,
que va a tener tipo de dato varchar 4. Continuamos con la cantidad, que va a ser de tipo int. Continuamos con fecha pedido. Y va a ser de tipo date, de tipo fecha. Cuando ya terminamos con los campos que va a integrar nuestra tabla, colocamos primary key y abrimos paréntesis y vamos a escribir el nombre del campo que va a tener la clave primaria. En este caso va a ser id pedido. Escribimos id pedido, cerramos paréntesis y con esto hoy ya hemos creado nuestra tabla pedidos sucursales que tenemos acá. Y si vamos a estructura, vamos a observar que id pedido efectivamente se le ha asignado la clave primaria, así como lo hicimos con el video anterior. Con esto hemos terminado de ver la clave primaria en MySQL. Les agradezco su atención al presente video y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.